Muy buenos días a todos, mi nombre es Milagro Martínez, formo parte del equipo de Marketing y Comunicación de Aitana y os doy la bienvenida a este seminario web en el que vamos a descubrir cómo emitir y recibir facturas electrónicas y cómo hacerlo además de forma integrada con Microsoft Dynamics NAV. Para ello, en esta ocasión vamos a contar con la presencia de varios expertos y compañeros. Amparo Valés va a ser la encargada, en primer lugar, de hacernos una breve introducción sobre la compañía, sobre Aitana, y qué podemos ofreceros para mejorar la gestión de vuestras empresas. Amparo, creo que debe estar por ahí. Hola, buenos días, Amparo. Hola, buenos días, Mila. Buenos días. Bien, a continuación tomará la palabra Juan Contreras, quien nos adentrará ya en el mundo de la facturación electrónica, dándonos unos pequeños consejos, unos pequeños conceptos y posteriormente se encargará de realizar una demostración en directo para que veáis todos estos conceptos teóricos de forma mucho más práctica. ¿Vale? Creo que Juan también debe estar por ahí. Buenos días, Juan. Buenos días, Mila. Hola, buenos días. Bueno, y por último, pues hemos querido completar este webinar con la presencia de otro de nuestros expertos. Rafael Padilla va a ser el encargado de explicarte el complemento que posee la factura electrónica que os vamos a presentar para conectarse desde el ERP Dynamics NAV a las principales pasarelas públicas FACE, EFACT y Osakidetza. Rafael también debe estar por ahí. Buenos días, Rafa. Sí, hola, buenos días a todos. Bien, antes de darles paso, simplemente me gustaría recordaros que podéis hacernos llegar vuestras dudas al correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o también podéis dejarlas en el apartado preguntas de esta misma plataforma. Como siempre, al finalizar el webinar, bueno, pues en el turno de ruegos y preguntas, las responderemos por orden de llegada. Esperamos, como siempre os decimos, pues que sea un webinar productivo y os damos las gracias de nuevo a todos por asistir. Ok, Mila, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos y bienvenido una vez más a nuestros webinarios. Hoy os vamos a estar hablando de factura electrónica. Pero antes de entrar en materia, os voy a hacer una breve presentación de Aitana para aquellos asistentes que aún no nos conocen. Aitana es una empresa española que lleva más de 30 años implantando soluciones a sus clientes en todos los sectores de actividad empresarial. Contamos con más de 120 profesionales. Tenemos consultores de alto nivel especializados en proyectos complejos. Nuestros consultores senior por lo general deben tener un mínimo de 5 años en la empresa y 7 años de experiencia. Somos uno de los pocos partners de Microsoft con competencias Gold tanto en Navision como en Asapta. Y además tenemos alta experiencia en proyectos internacionales, ya sean con sede en España o centrados en otras áreas geográficas y con colaboración desde España. ¿Qué más? Bueno, tenemos delegaciones en Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Castellón, Sevilla, Palencia. Este año hemos crecido y seguiremos creciendo. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, la tecnología que implantamos es una tecnología probada, con muchos casos de éxito en nuestro haber. Tenemos más de 300 clientes implantados con Dynamics y más de 500 clientes satisfechos con soluciones de infraestructura. Y bueno, está de más decir, por supuesto, que nuestra mejor tarjeta de presentación son nuestros clientes, dentro de los que tenemos clientes de distintos sectores y tanto de pymes como grandes corporaciones y con los que colaboramos actualmente. Somos una empresa de consultoría y estamos especializados en la implantación de soluciones empresariales de gestión para pymes y grandes empresas. Estamos siempre en la búsqueda de soluciones y tecnologías innovadoras para ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de crecer tecnológicamente y sacar fruto a su negocio con soluciones más modernas y competitivas que le puedan aportar ventajas competitivas, valga la redundancia.
frente a sus competidores, ¿vale? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que nuestro objetivo principal es facilitar la gestión del negocio a nuestros clientes. Ofrecemos valor añadido, porque en primer lugar realizamos una consultoría tecnológica donde aconsejamos la solución que más se adapta a cada cliente, y para ello contamos con un equipo de consultores formados, expertos, con experiencia de años en la consultoría, como os decía anteriormente. Y el resultado de esta consultoría nos arroja la decisión para implantar la mejor solución del mercado que pueda suplir las necesidades de cada cliente, ¿vale? Bueno, en Aitana siempre nos comprometemos a dar tanto servicio de implantación como soporte post-implantación de resolución de incidencias a través de una plataforma Helpdesk que tenemos. Y bueno, esto lo hacemos desde la implantación de las soluciones tanto de gestión empresarial como de gestiones con clientes y soporte postventa e infraestructura, tanto tradicionales como en cloud. También ofrecemos servicios de formación, no solamente en el periodo de implantación de la solución, sino también ofrecemos formaciones específicas que requieran nuestros clientes, porque, a ver, siempre hay un módulo que es necesario reforzar con formación más exhaustiva para poder aprovechar toda la funcionalidad que ofrece, ¿no? Ayudamos en la planificación de las necesidades de infraestructuras físicas o lógicas, tradicionales o cloud, de los sistemas de seguridad. Y también estamos capacitados para ayudar en el diseño, desarrollo e implantación de sistemas de colaboración con la mayoría de plataformas. Así damos a todos los usuarios del ERP las soluciones de colaboración que, integrada con los sistemas de gestión, a ver, cuando hablamos de soluciones de colaboración nos referimos a sistemas de relaciones de recursos humanos, de CRM, etcétera, que van a permitir a los usuarios trabajar y colaborar de una manera más sencilla y bueno, lo que al final se va a ver reflejado en el aumento de su productividad. Ok, y ya entrando en el tema de hoy, como todos sabéis, la administración pública desde el año 2015 solo admite facturas firmadas digitalmente, ¿vale? Y como ya es habitual, en Aitana buscamos siempre ayudar a nuestros clientes a adaptarse a las normativas vigentes y aprovechar las nuevas tecnologías existentes en el mercado, no solo para cumplir con las necesidades de los procesos empresariales, sino también con los requisitos legales. Con esta solución que os vamos a presentar hoy, ¿vale?, de factura electrónica, vais a poder emitir y recibir facturas por medios electrónicos y telemáticos, firmados digitalmente con certificados reconocidos. Bueno, gracias a esta solución, los usuarios de Navision van a poder emitir, recibir facturas en formatos XML, en formatos PDF, firmarlas de forma digital y todo completamente integrado con el Navision o con el Business Central, como lo queráis llamar. Y bueno, en Aitana estamos seguros y confiamos de que esta herramienta os va a facilitar el trabajo en vuestros respectivos departamentos de administración. Y bueno, pues luego de esta breve introducción voy a pasar el testigo a mi compañero Juan Contreras, quien nos explicará qué es la factura electrónica y nos hará una demostración en directo de la misma. Sin más, os dejo con Juan. Juan, buenos días, adelante. Muchas gracias, Amparo, por la introducción. ¿Me confirmáis que veis la pantalla sin problemas? Sí, sí la vemos. Perfecto. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Milas, también por tu introducción. Y bueno, como hemos visto en esta primera parte de introducción, bueno, la idea de hoy es mostraros dos soluciones. Una principal que será la opción de factura electrónica y, en un segundo lugar, el complemento a esta solución, que es el conector a los portales, a los principales portales de recepción.
Simplemente os comento brevemente un poco la estructura. La empezamos con una introducción funcional en cuanto a funcionalidad de ambas soluciones, tanto de la factura electrónica como el conector, y un poco cómo funciona la solución. Y en una segunda parte ya vemos demo de ambas soluciones, tanto de la parte de facturación electrónica, de la generación de esa factura electrónica, como en la segunda parte la demo de ese conector desde NAV hacia los principales portales de la recepción, que como os hemos comentado serían FACE, nivel estatal, Osakidetza para el País Vasco y EFACT para Cataluña. Cualquier duda, cualquier cuestión, como bien comentaba Mila, podéis recopilarla en el apartado correspondiente y al finalizar en ese turno de luego y preguntas, pues bueno, tratamos sin ningún problema. Sin mayor demora, si os parece, empezamos con la presentación. Bueno, en primer lugar vamos a empezar, como os comentaba, por la solución de facturación electrónica y un poco para contextualizar la solución, os comentamos un poco de dónde surge esta necesidad de remisión. Es la necesidad de la e-factura bien establecida por la obligatoriedad que se introdujo a partir de 2015, en concreto proveniente de la Ley 25/2013 de realizar esas operaciones con las administraciones públicas a través de formato electrónico y en concreto el formato electrónico requerido como tal, el formato XML Facturae, con las principales versiones 3.2, 3.2.1, que son las soportadas actualmente, y 3.1, que es la que se soportaba solo soporta la administración pública a partir de la 3.2. ¿Qué puntos de entrada tenemos relativo a esta obligatoriedad? Pues bueno, estas facturas tienen esa ruta predefinida a esos portales de recogida de las distintas administraciones públicas, ya sea a nivel estatal, autonómico o local, siempre como requisito este formato XML Facturae. En cuanto a nuestra factura electrónica, que nos va a permitir esa compatibilidad con esas pasarelas principales de recepción. Como os comentaba, bueno, entre las cuales se puede incluir FACE, que es a nivel estatal, también incluimos GFactura para el caso de la Comunidad Valenciana, como el resto que os indicaba, como Osakidetza, como EFACT para País Vasco y Cataluña respectivamente. ¿Y qué funcionalidad nos va a permitir nuestra solución de factura electrónica? Os comento, nuestra solución de factura electrónica va a cubrir dos módulos principales. El primero de ellos será el módulo XML. Este es el formato que exige la Administración Pública para trabajar para la revisión de esas facturas electrónicas. Sirve, como os comentaba, tanto para esa emisión de facturas hacia administraciones públicas como recepción también de facturas en formato XML. Este es el módulo el cual se nos va a exigir para trabajar con las administraciones públicas para esa remisión electrónica del fichero XML. En concreto, la extensión en concreto del XML, que es XIG. En un segundo lugar, la solución de factura electrónica va a incluir un segundo módulo totalmente independiente, se pueden licenciar de forma individual o conjunta y en este caso este segundo módulo nos va a permitir la remisión de PDFs firmados digitalmente para esas facturas que vayan dirigido principalmente a ámbito privado. Por tanto, pudiéndose licenciar, adquirir tanto el módulo 1 de forma independiente o el módulo 2 de forma independiente o ambos conjuntamente. El que va a ser obligatorio de cara a la administración pública será el módulo 1 XML firmado digitalmente. Simplemente comentaros a nivel de versiones qué versiones están disponibles para la solución de facturación electrónica. Tenemos soportadas desde 2013 R2 en adelante. Para versiones anteriores estaría disponible también, en este caso mediante pues un trabajo adicional de downgrade de la solución a la versión concreta en la que estuvieseis trabajando. Es lo principal en cuanto a los requisitos de uso de facturación electrónica. Y simplemente os comento brevemente cómo funciona
el licenciamiento de la solución. En este caso tenemos un cuadro en función del número de full users licenciados en la licencia de NAV. El precio será el mismo para ambos módulos, pudiéndose adquirir uno o ambos. En ese caso estaríamos licenciando por 2 la tabla que veremos a continuación. Y aquí controlamos la instalación por equipo que vaya a firmar como tal. Entonces, en función de si estamos hablando de una versión de roles, tendremos en cuenta el número de servidores o, en el caso de una versión clásica, el número de equipos que vayan a firmar como tal. Aquí brevemente os comento el funcionamiento. Como os comentaba, en función del número de full users, tendremos unos tramos de licenciamiento. Se incluyen 2 empresas básicas en el licenciamiento de la solución y a partir de la tercera incluirían los tramos por empresa adicional. Y también controlaríamos los instaladores en función, como os comentaba, del número de equipos que fuesen a firmar, versiones clásicas, o número de servidores en los que fuese a correr la solución, versiones de roles. Pasamos al complemento de la factura electrónica. En este caso, lo que vamos a tener es la disponibilidad de que desde nuestro NAV podamos remitir esas facturas, en este caso con respecto a ese módulo XML, poder remitirlos directamente desde NAV sin tener que coger el fichero como tal manualmente y subirlo al portal. Este complemento nos va a permitir esa automatización de la remisión de las facturas a esos 3 principales portales. FACE a nivel estatal, Osakidetza País Vasco y EFACT para el caso de Cataluña. ¿Cuál es la funcionalidad? Muy sencilla. Esa funcionalidad que vamos a agregar en nuestro NAV, abajo tenéis un screenshot de las principales acciones, es la remisión, la subida a través de la ruta ya preestablecida para cada una de las pasarelas de esas facturas electrónicas en función de los conectores que fueseis a hacer uso. Como os decía, FACE, EFACT y Osakidetza. Al mismo tiempo vamos a tener la posibilidad de consultar el estado de esas facturas en cuanto a la remisión, en cuanto a posibles fallos, posibles campos adicionales o errores que pueda haber tenido esa recepción. Vamos a tener también feedback en cuanto a esa posibilidad de facturas que estén pendientes o que tengan algún campo erróneo. Lo veremos con más detalle también en la parte de demo. Vale, aquí comentaros que en este caso, a diferencia de la factura electrónica, la cual se trata de una aduana oficial, el complemento está en proceso de obtención de ese certificado y, por tanto, aquí habría que tener en cuenta esa capacidad de objetos necesarios adicionales que requiere del complemento del conector, a diferencia de la primera de las soluciones que hemos visto, la factura electrónica, que en este caso sí que es una aduana oficial. Simplemente aquí tenemos el listado en concreto. Esta información la tenéis disponible en la hoja de producto que os podrá remitir Mila. Y bueno, en cuanto al licenciamiento, es el mismo cuadro que tenemos para la factura electrónica en función del número de full users. Y en este caso, la única variable, la única diferencia es que licenciamos en función de los conectores. Si va a ser 1, 2 o 3. FACE, EFACT o Osakidetza. Con la misma capacidad, 2 empresas licenciadas y a partir de la tercera entrarían las empresas adicionales. En este caso, para el conector, versiones soportadas estarían de 2015 en adelante. Y bueno, lo he comentado, para versiones anteriores estaría también disponible, en este caso, de la misma forma que la factura electrónica mediante este trabajo adicional de downgrade. Y si os parece, pasamos al entorno de demo y vemos ya la solución en funcionamiento. Voy a ir a NAV y empezamos con el apartado de factura electrónica, con esa generación de XML o PDF en función de la necesidad, de la funcionalidad que necesitéis. En este caso vamos a ver ambas funcionalidades, ambos módulos. Vamos a ir brevemente al apartado de configuración para ver la pestaña adicional que vamos a crear. Una vez instalada la solución de factura electrónica, vamos a ir a configuración factura y esta sería la configuración general de la solución. Os comento rápidamente los campos. Bueno, en el primer lugar tenemos el apartado de firma con las opciones generales de configuración de la solución, funcionalidad de XML o PDF en función de la que hayamos licenciado. En este caso vamos a indicar ambas para ver esos ficheros que nos va a generar. En el caso de que tengamos una firma electrónica externa adicional, también podríamos incluir la misma configuración. El formato estándar que vamos a
utilizar, como os comentaba, los tres soportados 3.1, 3.2 y 3.2.1. Podríamos indicar la pasarela en concreto que fuésemos a trabajar también. En este caso he configurado el escritorio como ese punto donde vayamos a almacenar las facturas. La extensión del XML firmado, que como os comentaba, para trabajar con administración pública, la extensión en concreto de ese XML es XIG. Y el certificado que vamos a utilizar para la firma de esos documentos. Lo tenemos incluido y el tipo de acceso si es en función del usuario o del equipo en concreto al que vayamos a acceder. Tenemos unos datos generales de la solución de Facturae. Tenemos la pestaña de envío Facturae. Si queremos crear un PDF adicional para la remisión de esa factura, en este caso, por ejemplo, que solo tuviésemos el XML y quisiéramos crear el PDF, estaríamos hablando de que ese PDF no estaría firmado. Si tuviésemos ambos módulos, esa creación de PDF sería el PDF firmado digitalmente. Datos registrales de la solución. Aquí podemos jugar con la aparición de la firma para el módulo PDF. Si queremos que sea esa firma visible, podemos jugar con la aparición de esa firma y si queremos que esté en una o todas las páginas. Veremos un ejemplo de factura firmada y bueno, el apartado de encriptado si queremos encriptar ese documento PDF como tal, con un password y pues bueno, jugar con la capacidad de extracción de información de ese PDF. Esta, como os comentaba, es la configuración general de la solución. Aquí comentaros también el apartado de DIR3, importante, que aquí lo que nosotros vamos a incorporar con la solución es esa relación de posibles combinaciones de oficinas de la administración pública con las que podemos trabajar. Esta información ya la va a incluir la solución de factura electrónica. Podemos actualizarla conforme los códigos que van a ir actualizando desde el apartado de factura de la administración pública. Los podemos cargar directamente para actualizar en función de la incorporación de nuevas relaciones de oficinas contables con las que podemos trabajar con la administración pública. Y ya por último voy a ir a un cliente en concreto y os muestro cómo sería la visión de esa nueva pestaña en el cliente, si os parece. Vamos a ver la pestaña que se nos ha creado, en este caso adicional al cliente. Podéis ver aquí tenemos el apartado de Facturae y esta sería la configuración específica para el cliente en concreto. Bueno, tenemos la opción de facturación electrónica, los datos generales de la solución. Como os contaba, el apartado de DIR3 ya va a incluir las relaciones de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, las posibilidades, combinaciones para trabajar con la administración pública y en este caso indicar pues, el formato en concreto con el que fuésemos a trabajar y la pasarela a la que vamos a remitir esa información. Lo que vamos a hacer, vamos a crear una factura nueva, ejemplo, y vamos a ver cómo sería esa creación. Voy a incluir uno cualquiera. Y vamos a registrar. Vamos a ver cómo sería esa factura. En este caso teníamos activado ambos módulos, XML y PDF. Y en este caso en el escritorio hemos creado el archivo XIG. Este sería el formato con el que posteriormente podríamos remitir a la administración pública. En este caso, con esta primera de las soluciones, podríamos remitirlo de forma manual al portal de entrada correspondiente. Y en este caso hemos creado adicionalmente el PDF firmado digitalmente. De acuerdo, en este caso teníamos la firma visible. Podríamos acceder a la comprobación de esa firma digital y en este caso tendríamos esa segunda tipología de factura generada, en este caso con el módulo PDF.
esto sería lo que tendríamos el resultado final con la primera de las soluciones. Como os comentaba, con la primera de las soluciones, la facturación electrónica, vamos a tener la posibilidad de generar ambos ficheros, el XIG, XML, para trabajar con las administraciones públicas y el PDF, que normalmente está más enfocado para ámbito privado. Para tener esa integración desde NAV de poder remitir, en este caso, ese XIG de forma automática, vamos a poder hacer uso del complemento, de esa segunda de las soluciones que veíamos, que os comentaba al inicio, para ver esta parte de automatización de envío de esa factura en formato XIG al portal correspondiente, FACE, Osakidetza o EFAC. Voy a pasarle el testigo a mi compañero Rafa, para que pueda hacernos un recorrido. Hola, bueno, ¿veis mi pantalla? Sí, A ver si la vemos, se ve. Rafa. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por pasarme el testigo. Y bueno, os voy a comentar un poco. En principio, la solución la hemos integrado un poco en las pantallas que ha explicado mi compañero. Entonces, por ejemplo, nos iríamos a la configuración de FACE, en donde nosotros hemos añadido una pequeña pestaña con la configuración necesaria para poder trabajar con el complemento. No me voy a detener mucho en esta parte porque la mayoría de la configuración nos la proporcionan las administraciones. Entonces, lo único que tendríamos que hacer nosotros realmente es tener un certificado, tal y como ha explicado mi compañero, su clave. Luego, además, generar unas carpetas donde nosotros vamos a indicarle al sistema de dónde coge las facturas que hemos generado con el módulo anterior, el XIG, y después vamos a trabajar con esos documentos para mandarlo a la administración. Y según nos vaya respondiendo, se van a ir moviendo de una carpeta a otra. En principio, FACE y Osakidetza trabajan con un servicio web, entonces es bastante más rápido y automático la respuesta. EFAC trabaja con un FTP, entonces la respuesta que nos da la Generalidad de Cataluña, realmente tenemos que esperar a que ellos traten el fichero, lo cojan del FTP y demás. Entonces ese proceso se ralentiza un poquito más. Entonces, después de configurar nuestras rutas, os voy a enseñar un poquito aquí, por ejemplo, en este caso lo hemos hecho en el disco duro C, hemos hecho una carpeta de integración electrónica donde hemos guardado el certificado que vamos a subir y además hemos cogido, aquí se nos van a guardar unas facturas que ya tenemos a modo de ejemplo y dentro de las pasarelas, para diferenciar entre ellas, hemos creado las distintas carpetas y distintas pasarelas que tenemos para trabajar con ellas, donde se nos van a ir guardando nuestras facturas. Pues, por ejemplo, cuando le damos a enviar y la preparamos, se meterá en la carpeta de enviar. Cuando ya le hemos mandado y nos ha contestado, en este caso, por ejemplo, FACE, se añadirán enviadas. Entonces, podemos tener un seguimiento de en qué estado se ha estado esa factura. Vale, nos vamos a ir entonces al histórico de facturas de venta, donde tenemos unos ejemplos. Aquí, como podéis ver, dentro de la factura se han creado unos campos. Por ejemplo, en este caso es el de la pasarela, que es el que nos indica, o nosotros indicamos al sistema, a qué pasarela predeterminada tiene que ir esta factura. Entonces, si abrimos la factura, aquí abajo, justo debajo de los campos que nos ha mostrado mi compañero, vemos integración electrónica, donde ahora mismo, lo tenemos vacío, pero cuando hagamos la subida, se nos va a rellenar el número de documento electrónico, que es un dato que nos proporciona, en este caso, FACE, la fecha y el usuario que la ha subido. Luego aquí en el desplegable tenemos, pues en este caso, para trabajar con las distintas plataformas. Entonces, nuestra solución realmente es muy, muy sencilla. Solo podemos seleccionar una factura o podemos seleccionar varias. Daríamos al botón de subir facturas electrónicas, ¿vale? Para que veáis, en este caso voy a coger 3 tipos diferentes. Vale, en este caso se nos ha enviado, nos sale un mensaje informando que se nos envía un correo con un adjunto, donde cuando tú subes la factura, se nos manda un email
a la cuenta de correo que esté predeterminada, donde nos informa pues, que la factura ha subido y además luego, por ejemplo, en el caso de FACE y Osakidetza, nos contesta con el número de documento que se nos guardaría aquí, el número de documento electrónico, que en el caso cuando consultemos en el siguiente botón la factura electrónica, se nos añadirá aquí en Avisen para poder hacer un seguimiento de esa factura. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar con FACE, EFAC, como os decía, como trabaja con un FTP, la verdad que, bueno, tardan un poquito más en darnos la respuesta. Entonces, vamos a hacer ahora el ejemplo con FACE porque es automático. Entonces, en este caso, una vez que hemos subido la factura, aquí, vale, nos aparece un log de integración donde nos enseña, por ejemplo, el estado de esta factura. Aquí lo que nos está diciendo es que nuestra factura 103 nos ha devuelto FACE este número de documento. Bueno, estamos trabajando en un entorno de pruebas, por eso nos aparece la fecha, ¿vale? Siempre el número de documento estado es año, mes, día y un número para que no se vaya repitiendo el número de documento. Nos dice el estado y una pequeña descripción. En este caso, como está aceptada, la descripción nos pone correcto. Si nos diera algún error, nos pondría una descripción del error que nos ha devuelto, en este caso, FACE. Pues, por ejemplo, porque nos falte algún dato, hay algún importe incorrecto, cualquier cosa, nos añadiría aquí. Podríamos corregir la factura y volver a subirla. Entonces, una vez que ya hemos subido la factura, si nosotros le damos a consultar, como en este caso, vale, aquí, bueno, al darle a consultar, bueno, como estamos en un entorno de pruebas, ya nos está diciendo, obviamente, que esta factura ya se ha subido, por lo tanto, nos aparece este código diciéndonos pues, que no, la factura ya se ha subido y más. Aquí se nos marca el procesado correctamente y se nos pone además la fecha de procesamiento para indicar al sistema cuando hemos subido la factura, cuando nos contesta y demás. Entonces, en el correo tendremos una contestación, en este caso de FACE, con el número de documento electrónico y demás, que es exactamente lo mismo que nos va a poner aquí el sistema. Además, podemos mirar los diferentes estados por los que pasa. El sistema, en este caso, como hemos hecho varias pruebas, podéis ver, pues, por ejemplo, que nos han contestado varias veces con la fecha en la que nos han contestado, con el número de documento electrónico. Y luego, además de subir y consultar facturas electrónicas, que estos dos botones trabajan automáticamente cogiendo la pasarela de factura E que hemos marcado en la factura, podemos además forzar esa consulta solo para, por ejemplo, una pasarela. Entonces, seleccionaríamos la factura, damos en este caso, por ejemplo, a consultar FACE porque es la pasarela que tenemos y nos añadiría un estado aquí con la consulta, en este caso, que hemos hecho solo de FACE. Es decir, como subir facturas electrónicas, consultar facturas electrónicas, las dos, lo hace automáticamente, mueve las facturas de sitio. Con el consultar, realmente solo lo hacemos para la plataforma que tenemos en ese momento. En principio, realmente solo tiene esto, la configuración. Es un módulo muy sencillo, ya que, ya te digo, subir facturas electrónicas, consultar, ya te digo, lo hace automáticamente. Entonces, bueno, no sé si tenéis, voy a pasar ya los mandos a mi compañera de Aitana. Y si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues nos comentáis. Perfecto. Nada, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias también, Juan y Amparo, por vuestras presentaciones. Como ha dicho Rafa, bueno, abrimos el turno de preguntas, pero antes sí que me gustaría recordar a todos los asistentes que podéis hacernos llegar vuestras dudas a través del correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o a través de este GoToWebinar, ¿de acuerdo? En el chat de la plataforma podéis escribirnos vuestras dudas y os responderemos, como hemos dicho al principio, por orden de llegada. Bien, vamos a ver. Sí que nos han llegado las primeras preguntas, las lanzo. Y bueno, y vosotros decidís quién mejor de vosotros puede contestar, ¿de acuerdo? La primera nos la hace Pedro y nos dice: ¿es obligatorio licenciar ambos módulos para trabajar con la administración pública?
Sí, mira, esta es para mí. No sería obligatorio licenciar ambos módulos. Como comentábamos, el módulo que se requiere para remitir esas facturas por el formato que va a exigir la Administración Pública es el módulo XML. Adicionalmente, el módulo PDF lo que va a permitir es tener la capacidad también de poder remitir facturas no solo que con la administración pública, sino con lo que se trataría como ámbito privado como tal, firmadas digitalmente. Entonces, el ámbito de actuación como tal de este segundo módulo es más para ámbito privado. De cara a administraciones públicas, el obligatorio como tal solo sería el módulo XML. Perfecto, Juan, muchas gracias. Vale, continuamos. Vale, Luisa nos decía, dice, para la firma de documentos, dice, ¿qué tipo de certificado es válido? Sí, para la parte de firma, como hemos mostrado, nosotros tenemos ese repositorio de certificados con el que vamos a poder seleccionar el que vayamos a usar y los requeridos. Normalmente los usuales, los que se suelen utilizar para esta firma, pues son cualquiera que sea emitido pues por cámaras de comercio o fondo de moneda y timbre. Cualquier válido que ya podáis estar utilizando internamente vosotros lo podríamos utilizar para esa firma, como os decía, ya sea por Cámara de Comercio, emitido por Cámara de Comercio o fondo de moneda y timbre. Vale, tenemos una pregunta más. A ver, un momento. Vale, Francés nos pregunta, dice, ¿qué pasarela habría entre privados? Entre privados, no sé a qué se refiere, si tuviésemos más detalle. En este caso, lo que hemos visto, el conector como tal es para trabajar con las administraciones públicas. Los conectores que incluimos son a esas pasarelas generales, las más conocidas, como son, como hemos visto, FACE a nivel estatal, EFAC para Cataluña y Osakidetza para País Vasco. En ámbito privado, entiendo que a lo mejor haces referencia a alguna pasarela en concreto de algún Perdona, Juan, con la que sí, trabajáis. Sí. nos especifica Francés y nos dice cliente a cliente, sin organismos públicos. Ujú. Sí, en ese caso tendríamos, en función de la extensión de ese fichero con la que vayáis a remitir, tendríais la opción del XML o del PDF. La más utilizada es la remisión de esa factura en PDF firmada digitalmente. En ese caso sería ese segundo módulo. Lo que vamos a tener con la solución de facturación electrónica es la generación de ese PDF y también la capacidad de enviar ese PDF por correo electrónico. Esas son las opciones que nos da la solución como tal. Si hay algún portal de recepción con el que estéis trabajando con algún cliente en concreto, habría que verlo. Habría que verlo porque se trataría de algo muy, muy específico. Pero con el módulo PDF vais a tener la posibilidad de generar la factura firmada digitalmente y de poder enviarla también por correo electrónico. Ok. Vale, Pedro nos daba las gracias por la respuesta a la primera pregunta. Y a Frances también ahora nos dice que lo ha entendido, que gracias. Ángel la última pregunta que tenemos nos dice, ¿qué versión Snap soporta el conector a portales de las administraciones públicas? Estaría disponible la parte de conector desde 2015 en adelante. Si estás trabajando con una versión anterior a 2015, habría que ver la versión en concreto y ver la posibilidad de downgrade a la versión. Pero de forma estándar la solución del conector, en este caso desde 2015 en adelante. Entendido, Juan. Vale, pues voy a comprobar algo más. Vale, bueno, pues parece que no hay más preguntas. En cualquier caso, como siempre os decimos, si al acabar este webinar
o cuando lo veáis en nuestro canal de YouTube os surge cualquier duda, bueno, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y, como os he comentado, bueno, también tenemos canal de YouTube donde colgamos todos los webinarios que hacemos durante todo el año. Otras formas de poneros en contacto con nosotros, como tenéis, bueno, a través del correo electrónico, lo tenéis en pantalla, mkt@itana.es, o a través de nuestro número de teléfono 902 500 358. Damos por finalizado, por tanto, el seminario online de hoy. Muchas gracias a todos por vuestras presentaciones. Gracias, Amparo, Juan, Rafa. Ha sido un placer. Gracias. Y nada, gracias por supuesto a todos los que habéis asistido por vuestro tiempo. Que paséis un feliz día y nos oímos el próximo jueves. Hasta pronto.